¿Cómo estás? Mirad cuán bueno, dice la palabra, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vemos que no importa donde estemos, siempre que estemos en la presencia del Señor, vale la pena estar reunidos. Hoy estamos aquí, hay un bonito paraje, ¿verdad? Tenemos aquí también un perrito que hace de cerdito. Pero es muy hermoso estar delante del Señor y tener algo que compartir, alabanza, de cantos, una ofrenda, que más que todo lo que Dios espera de nosotros es que entreguemos nuestro corazón de corazón al Señor. Amén. Miren, hermanos, antes de empezar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de qué hemos estado hablando? Que empezamos la nueva serie. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de familias bíblicas. ¿De acuerdo? Dios necesita que nosotros como cristianos seamos familias bíblicas. Por lo tanto, el primero que tiene que ser examinado, ¿quién debe de ser? A ver. Uno mismo. El hombre. Porque el hombre es ¿qué? Cabeza de hogar. Quiero que lo digan las mujeres. A ver. ¿Quién es la cabeza del hogar, mujeres? Los hombres. Amén, ¿verdad? Amén. Pero le pesó la boca. No les costó, ¿verdad? Otra vez. Hermanos, estamos hablando de familias bíblicas y estamos hablando en específico del hombre bíblico. Yo les contaba cómo fue muy curioso el caso de cómo Dios me dio estos mensajes. En la manera que yo pensaba que iba a ser algo un poco corto, ¿verdad? Pero cuando empecé a hablar cuando empecé a escribir sobre lo que era el hombre bíblico que Dios espera que seamos nosotros los caballeros, me salieron 8 páginas. Entonces, yo creo, como dijo el hermano Luis por ahí, que el de la mujer sean 9 por lo menos, ¿verdad? Para que rente. Y lo vamos a hacer, esta es la segunda parte, con esto vamos a terminar lo del hombre bíblico. Pero quisiera hacer un recordatorio para aquellos que estuvieron y para los que no estuvieron. Habíamos hablado de que el hombre bíblico tiene que ser un hombre primeramente que tema a Dios. Si no fueron los hermanos. Ok. La principal característica o el principal atributo que tiene que tener un hombre bíblico tiene que ser un hombre que tema a Dios. Nos basamos en Mateo capítulo 7 versículo 16, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen, dice la palabra, espinos o higos de los abrojos? Hablamos también de los abrojos. Mateo 7, 16. También hablamos de que el fin de todo discurso, miren, Salomón fue un hombre que tuvo muchos placeres mundanos. O sea, el hombre se dedicó a hacer muchas cosas. Incluso llegó a tener 400 esposas y 600 concubinas. Pero al final, cuando ustedes leen en Eclesiastés capítulo 12, versículo 3, encuentran este versículo que dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Tenemos que entender que debemos, como hombres bíblicos, temerle a Dios. Pero ese temor no es un temor de que nos va a hacer algún daño. Es un temor reverente. Es honrarlo, es respetarlo, es guardar sus mandamientos. También, y este punto es muy importante, el hombre bíblico es un hombre que ama. Así es, el hombre bíblico es un hombre que ama. A ver, quiero preguntarle algo a la gente, a los hombres, a los mayores sobre todo. ¿A cuántos les enseñaron que el hombre no llora? A todos. Todos, va. Y que... Era una niñita, y que si lloraba, ¿qué? Era mujercita. Ahora, ¿el hombre bíblico llora o no llora? Llora.
Y más chillón que la mujer. Dice la palabra que en un momento de dolor, Cristo lloró. Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Jesús lloró. Entonces, si Cristo lloró, ¿qué hombre más bíblico que Él ha pisado la tierra? Ninguno. Y si Él lloró, nosotros también, ¿verdad? Pero el amar, primeramente, es ¿a quién tenemos que amar primero? A Dios por sobre todas las cosas. Ahora, como hombres bíblicos, ¿a quién debemos de amar en la familia primero? A la esposa. A la esposa. Díganos los varones, a la esposa. ¿Ven? Dice la palabra que el hombre se convierte junto a la mujer en una sola carne. Dejará por lo tanto el hombre a su padre y a su madre y se hará una sola carne con su mujer, con su esposa. Entonces el hombre bíblico debe amar. Dice Proverbios 5:18, miren, fue muy poético, muy lindo, pero ustedes si quieren leer todo el capítulo 5 de Proverbios es muy lindo. Pero el versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Así que los que estamos menores de 40 para acá, ¿verdad? Porque para el griego en aquel tiempo, aunque esto fue escrito en hebreo, el joven es de 40 años para abajo. Los que ya pasaron ya son un poquito maduritos. Los que estamos por abajo de ahí, como el primo Carlos que está allá, alégrate, Carlos, en la mujer de tu juventud, en el manantial que Dios te ha dado. Amén. Pastor, perdón, ¿qué fue el versículo de Eclesiastés que dijo? Eclesiastés fue 12:13. Y yo les comentaba, ¿verdad? Cómo la vez pasada, ¿verdad? Cómo como hombres, además de ser hombres que aman, tenemos que ser muy inteligentes. Si la leona se levanta ese día con el pelo desgreñado, ¿verdad? Si la leona se levanta ese día como que está un poco con frío, enojada, hay veces que amanecen, uno no les entiende. Uno dice, ¿qué decís, amor? Y entonces uno trata de discernir que saques la ropa sucia, viejo. Ah, eso era. Seamos inteligentes, hermano. La Biblia habla de que el hombre tiene que ser un hombre que ama, ¿verdad? Y así que cuando tengamos la oportunidad a nuestras esposas de darle un cariñito, decirle un te amo, un qué linda te ves, aunque antes toda greñada. Yo les decía que no podemos decirle a una mujer, le podemos decir 1000 veces a una mujer, qué guapa que estás, qué hermosa que eres. Dígale una vez que está fea. No se acordará de las 1000 veces que le dijo que estaba bonita, de la vez que le dijo fea. Y me acuerdo que fue en la casa de Miguel Ángel, y me acuerdo que estaba lloviendo y andaba de camisa color rayado y blanco y no sé qué. Y empiezan las mujeres, son memoriosas las mujeres, gloria a Dios por su mente, ¿verdad? Y el tercer punto que hablábamos era que el hombre bíblico es un hombre proveedor, ¿de acuerdo? Es el encargado de proveer principalmente en su casa, ¿verdad? Dice, oigan bien lo radical que es Pablo. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 leíamos en aquella ocasión que decía, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Qué versículo? 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es difícil, pero así es. Y esto nos tiene que hacer que vengamos nosotros y valoremos el trabajo que tengamos, porque de ahí tenemos que sustentar a nuestra familia, y si sustentamos a nuestra familia no negamos la fe, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo decir yo amo a mi esposa pero teniendo dinero? Porque a veces no es porque no tengamos trabajo, a veces tenemos trabajo, pero un calcetín no se lo compramos a la doña, un desodorante no se lo damos, ¿verdad? Ya te lo ajusté. Sí, se lo ajusté. ¿Por qué? Porque a veces, ayer me decía mi esposa, mira Ángel, ¿te acordás? Mira Ángel, no te va a avergonzar el Señor. Y entonces dije yo, Señor, tienes que darme para ese desodorante, digo yo, porque esta mujer me lo está pidiendo y si no dejo la fe. Y sí lo hice, gracias a Dios. También el hombre, y este punto es principalmente para que entendan las mujeres
pero el hombre lo tiene que entender, ¿verdad? El hombre bíblico es cabeza en el hogar. Como decía la hermana Sara allá por el año, hace mucho tiempo, la esposa de Abraham, mi señor Abraham. ¿Le contesta a usted, hermano José Luis? Mi señor José Luis. Estamos orando. Mi indio, sí. me dejan. Mi negro es. Mi indio. No, ahorita son las cabezas, pues, a ver si que nosotros nos pagan. En mi casa mando yo y yo hago lo que quiere. ¿Qué hace usted? Yo lavo, yo plancho, yo hago. Entonces, hermanos, el hombre bíblico debe ser cabeza de hogar. Tiene que la mujer entender eso. Ya vamos a hablar de eso cuando llegue al punto de las mujeres, el punto más extendido posiblemente. Pero hoy, como hombres, tenemos que saber que nosotros somos la cabeza. Tampoco habíamos hablado de que tampoco hay que mangonear a la mujer, ni manipularla. Pero sí, ciertamente, que tomemos el lugar, que la última palabra en la casa la tenga el hombre. Si usted y su esposa van a tener alguna inversión, y si están de acuerdo, gloria a Dios. Pero si no llegaran a estar de acuerdo, la mujer tiene que entender que el hombre da la última palabra. Y si el hombre dice sí, sabemos que si fracasa, la mujer le dirá, te lo dije, ¿verdad? Pero si no, la mujer tendrá que decirle, oigan, le voy a adelantar, ¿va? Tenía razón. No, pues es que la última palabra es sí, mi amor. Sí, mi amor. Ok. Entonces, vamos a entrar al punto número 5. Amén. El hombre bíblico ejerce la disciplina. Amén. Esta labor que muchas veces nadie quiere llevar, ¿verdad? A veces no queremos castigar a nuestros hijos porque como los amamos tanto. ¿Cuántos han escuchado eso de que es que yo no le pego porque es que me ha costado tanto? ¿Verdad? La leche, los pañales, tanto que invertimos en ellos. Entonces a veces nosotros desgraciadamente entramos en ese error. Como hombres no ejercemos la disciplina. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Disciplinar a un hijo es muestra de amor, sí o no? Sí. Amén. Amén. Claro que sí. La Biblia me dice que Dios al que ama, corrige. Con vara, habla con vara. ¿Verdad? Entonces, ¿debemos o no debemos disciplinar a nuestros hijos? Amén. ¿Qué pasa con un hijo cuando no se disciplina? Es vergüenza. Es vergüenza para el padre. Dice que el hijo consentido es vergüenza para sus padres. Entonces, ¿quién tiene que corregir primero? El varón. El hombre. La mujer puede corregir al hijo, por supuesto que puede corregir. Pero principalmente, ¿quién? Un día escuchábamos una prédica con mi esposa sobre un hombre de Dios muy usado por el Señor. Y decía él que el hijo de ellos, se portaba bien regularmente. Pero un día vino y dijo delante de la mujer, él contaba, decía, delante de mi esposa vino y dijo, es que mi papá no me entiende. Dice que la mujer lo agarró del cuellito, no, de los hombritos, dice que lo pegó y le dijo, usted no va a deshonrar a su papá. Oye, ¿cuántos hombres dijeron ahorita que yo quiero una mujer como esa? Pero en verdad, hermanos, a veces nosotros, ¿cuántas veces, como hombres, estoy hablando de los hombres, cuántas veces nuestros hijos le hacen un mal gesto a nuestras esposas? No un mal gesto que es una cosa obscena, pero de repente cosas por el estilo. Y nosotros vemos eso y no actuamos. Sinceramente, muchos hemos pecado en eso. Si nuestros hijos le faltan el respeto a nuestra esposa, ¿sabe qué? Le están faltando el respeto a usted también. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no somos solos. Somos una sola carne con nuestra esposa. Entonces, si a usted no corrige a su hijo, si yo no corrijo a mi hijo, porque le falta el respeto a mi esposa, yo estoy insultando a mi esposa. Así es. Yo también estoy
insultando a mi esposo. Entonces nuestro deber como hombres es disciplinar, corregir. Y vamos a leer, vámonos a Proverbios 29, 17 para que nos demos cuenta que todo esto no es invención de Ángel. Proverbios 29, 17. Ahora yo les voy a decir algo, hombres. Nosotros cuando corregimos tenemos también que ser muy sabios, porque como el hombre bíblico es un hombre que ama, no nos vamos a exceder, ¿va? Porque a veces los hombres a veces nos enojamos, ¿va? Como todo ser humano se enoja. Y hay hombres que desgraciadamente cuando castigan no es que están disciplinando, están castigando, ¿verdad? Tampoco se trata de llevar al término de que vengamos y a pegarle y a pegarle y a pegarle, porque así no se educa a nadie. Usted le puede dar todo lo que quiera, pero si usted no le enseña un principio bíblico a sus hijos van a seguir cayendo en el mismo error una y otra vez. ¿Y qué dice el Proverbio 29, 17? Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Y qué? ¿Y dará qué? Le voy a dar esta pregunta. Cuando su hijo se porta bien, ¿se siente usted bien? Cuando hace caso, ¿cómo se siente? Tranquilo, ¿verdad? Debemos procurar eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros no corregimos a nuestros hijos como hombres? Si no corregimos a nuestros hijos se van a criar a su ley. Y después la culpa, ¿quién la tiene? No la tiene el hijo. Bueno, la tiene en parte, pero ¿quién la tiene principalmente? El hombre. Y somos tan descarados nosotros los hombres que a veces decimos: mira, por tu culpa, vieja, porque lo consentía demasiado. Muchos fueron demasiado consentidos y crecen haciendo lo que les da la gana. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre no se porta como hombre. El problema es que el hombre no entiende que tiene que disciplinar. Amén. Debemos, a esta parte yo sé que no les gusta a las mujeres, pero debemos corregir a nuestras esposas. Hombres bíblicos, ¿debemos corregir a nuestras esposas? Amén. 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 Y voltearon a ver, ¿verdad? Sí. A ver si nos dicen las últimas palabras. Sí, debemos de corregir. Ahora, en la corrección del hombre hacia la mujer ya no es con vara, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tratarlos como ¿qué? Como vasos más frágiles. Pero tenemos que corregirlas. Decirle, mira, con mucho amor, ¿verdad? Porque con eso de que todos se acuerdan. Mira, amor, esos frijoles de repente, si los cocieras más tiempo, no estarían tan duros. ¿De acuerdo? En la comida, que hay que ser muy, muy cuidadosos, porque no sea que si le decimos que no nos gusta, no nos vayan a hacer después comida. En puntillas tienen que andar. En puntillas tienen que andar. Hermanos, corregir a nuestras esposas también es con principios bíblicos. Cuando su esposa se levante ahí, calmate. Como dijo el hermano Miguel Ángel, calmate, fiera. No que le dice a la hermana, sino que él dice, calmate, fiera. ¿Por qué? Porque aquí usted no es la que manda. Aquí el que tiene la última palabra soy yo. La Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. Entonces, una de dos, la mujer se puede enojar o se tiene que rendir al evangelio y tiene que decir, caramba, yo estoy buscando ser una mujer bíblica, tengo que hacer caso a la palabra. Primeramente, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que le da autoridad al hombre. A Dios le plació que el hombre fuera cabeza. Entonces a nosotros, ¿qué nos toca hacer? Hacer caso. Y a la mujer, ¿qué tiene que hacer? Someterse. Y este es un gran problema en la comunidad. ¿Cuántas mujeres no quieren mandar al hombre? Pero como decía una pastora de Jemulá, como decía una pastora de Jemulá, para que se levante una Jezabel, tiene que haber un Acab, tiene que haber un hombre que no tenga carácter. Entonces la mujer se va a levantar y no va a mangonear. ¿Ok? Ahora, cuando corregimos a nuestras esposas, tenemos que hacerlo en amor y reflejando algún principio bíblico. Por ejemplo, si queremos que la mujer sea, le estoy dando tips, apunten, ¿verdad? Si queremos que la mujer sea dedicada en su casa, ¿verdad?
podemos decir, si vemos que la mujer pasa más tiempo con la vecina o en la misma iglesia, antes que tiempo de calidad, ¿verdad?, con su esposo, el hombre tiene que decirle, mujer, la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, ¿qué pasa? La destruye, ¿verdad? Con sus propios pies la destruye. También habla, venimos y usamos la Biblia. ¿Por qué? No es lo mismo que usted le diga, vieja, venite para la casa, ¿qué andas haciendo en la iglesia tanto tiempo? No, ahí metida te llevas. No es lo mismo que le diga eso, que le diga, mira, la mujer sabia edifica su casa. Es lo mismo, es lo mismo. No suena igual, pero es la misma verdad. Me decía la hermana Lilian, tengo que darle de comer a mi esposo porque acaba de venir dele de comer, no se preocupe, si en total nos vamos a esperar. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dije yo? Primero es la familia, Dios, la familia y luego la iglesia. Esto es ley. Manantiales en el desierto, esto es la realidad. Si no come el hermano Luis, no conduce. ¿Va, hermano? No hay nada, no arrancamos. Entonces tenemos que vivir la vida de esta manera. Hermanos, otro punto número 6, es que el hombre bíblico guía a los suyos a Dios. Aquí viene la etapa de que todo hombre es sacerdote en su casa. ¿Sabían eso ustedes? Cada hombre es sacerdote en su casa. Entonces, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacía el sacerdote del antiguo pacto? ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Cuál es la función? ¿Alguien sabe qué hacían los templos los sacerdotes? Oraba por el pueblo. Oraba por el pueblo. ¿Qué más? Nadie más sabe qué hacían. Leían la palabra, los fariseos también leían la palabra, enseñaban, instruían al pueblo, ¿o no? La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Entonces, el hombre bíblico guía a los suyos hacia Dios. Entonces se vuelve ¿qué? Un maestro. Vámonos a Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Amén. 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 Dice la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? Tus hijos. A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es literalmente que usted va a pegar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero el judío, por ejemplo, ellos tenían no recuerdo cómo se llama esto, pero ellos lo guindaban y para ellos era un recordatorio de los mandamientos de Dios en los linderos de sus casas. Era parte de lo que era la ley rabínica. Les acordaba de que tenían que servir a Dios. Ahora, el hombre, esto es principalmente para el hombre. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva, cuando Eva conversó con la serpiente? ¿Se acuerdan que cuando conversaba con la serpiente le dice, de este árbol dijo Dios que no debíamos comer, y le puso algo más, ni tocarlo? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Por eso es que las mujeres se pasan a veces, ¿verdad? A veces. Pero el hombre también. ¿Cómo? Claro. Porque dice,
estas palabras, o sea, dice literalmente, nosotros creemos, ¿verdad? Hemos estudiado esto, que creemos en la Biblia literal Gramatical y histórico. e históricamente. Entonces, lo que Dios dice, como lo dice, así se dice, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a repetir el Evangelio tal cual es, no añadiéndole ni quitándole. Ay, de aquel que le quita, dice. Aunque Que le sea ponga una coma ahí. con una coma. O sea, usted y yo no podemos manejar el Evangelio a nuestro antojo. Es el Evangelio y ¡pum! Nosotros no estamos en una condición de juzgar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos juzga a nosotros. Amén. Entonces, el hombre bíblico guía a los suyos hacia Dios. Entonces le va a enseñar y a repetir estas palabras. Si usted ha visto en mi casa, por ejemplo, no me quiero poner de ejemplo, pero en esto sí quisiera compartir. Usted ha visto cuando mi hijo, de repente ya él sabe que lo voy a corregir y usted mira que yo lo voy a corregir. Hay palabras que suenan, y hablábamos el martes, de que están regularmente en nuestra boca. Que le decimos, salud hermano, que le decimos cosas como esta. Instruye al niño en su camino, por ejemplo, te da descanso, ¿verdad? Y cuando le decimos que le vamos a pegar, ¿quién ha escuchado esas palabras? ¿Sabes? Cuando le vamos a corregir a nuestro hijo, corrige a tu hijo y entonces él repite la otra parte. ¿Cierto o no? Los que han estado, se fijan, fíjense la próxima vez. Cuando uno corrige a su hijo, tiene que, no lo vamos a pegarle, ¿va? No que le vamos a dar, ¿por qué? Corrige a tu hijo, y entonces viene, aunque esté en cascarrabias, pero ellos tienen que repetir el principio bíblico. Entonces, le tenemos que enseñar la palabra de Dios tal cual es a los niños. Le tenemos que enseñar que Cristo es nuestro Salvador. Que el único camino para llegar al cielo es a través de Él. Amén. Tenemos que enseñarle que tenemos un Dios santo, que merece que lo honremos en santidad. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos, cuando tengan conciencia de sus pecados, tienen que nacer de nuevo. Porque usted y yo tenemos que saber algo muy claro. Nuestros hijos pueden nacer en un lugar cristiano, pero eso no los vuelve cristianos. ¿Sabe usted eso? Se lo digo. Sus hijos, mis hijos, tienen que nacer de nuevo. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Entonces usted y yo tenemos que guiar a nuestros hijos primeramente con el ejemplo y con la palabra de que se acerquen a Dios. Amén. Entonces hay que predicarles. Pero ¿y cómo van a acercarse a Dios si no le predicamos el Evangelio? Repítelas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Le voy a preguntar al hombre, promedio, ¿cuántas veces le decimos a nuestros hijos o a nuestra esposa en el día? Fíjate que leí esto, mujer. O fíjate que leí esto. Si el hijo ya está grande, hijo, fíjate que leí esto y me acordé de vos. O me acordé de que tenemos que poner en práctica este principio. ¿Alguno hace eso en su casa? ¿Alguno le dice, vieja, vení? Fíjate que estaba enojado hoy y leía que dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Comparten la palabra con sus esposas, con sus hijos? Tenemos que hacerlo. Repítelas en tu casa. ¿Cómo las van a conocer? Cuando el niño no sabe leer o escribir, ¿quién es el que le enseña primeramente conducta en su casa? ¿Los hijos hacen lo que miran en la casa o no? ¿Se ha visto usted que cuántas veces las niñas se ponen los zapatos de las mamás? ¿Se las ponen o no se las ponen? Lilianita, ¿se ponía usted los zapatos de su mamá? Todavía, ¿verdad? Los pies. Es una costumbre del niño imitar lo que mira el modelo del hombre, el niño del papá y la niña de la mamá. Es natural, Dios lo otorgó de esta manera. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Si empieza a escuchar que de nosotros sale palabra de Dios, hablábamos el martes pasado, el jueves me parece, que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces dice Colosenses 3:16 que la palabra de Dios sea abundante en vuestras bocas. Amén. Entonces tenemos que ¿qué? Hablar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en una casa de cristianos se hable más el hombre y la mujer de política, de fútbol, aunque a la mujer casi no le gusta el fútbol, de fútbol, de política,
de proyectos financieros que de Dios. Nos sentamos a comer a veces y parecemos, discúlpenme la expresión, cerdos, hombres y mujeres. Solo nos sentamos y como que no tuviéramos conciencia de un Dios que nos proveyó, a comer y después a ver tele o a dormir. No tenemos ni siquiera la dignidad a veces de decirle Dios, gracias, involucrar al resto de la familia. Gracias, Padre, porque nos has dado de alimento. Enseñarle a nuestros hijos a tener una actitud reverente ante Dios. Y después decimos, pero ¿cómo es posible que mi hijo haya salido así o haya hecho lo otro? Porque no lo formamos, porque no lo educamos como debió haber sido educado. Hay excepciones. Hay excepciones, hay personas que de repente sus padres nunca fueron cristianos, pero son excepciones que Dios hace en su soberanía, ¿verdad? Y no se echan a perder y llegan solitos al Evangelio, Dios los lleva. Hay casos, pocos, pero normalmente no es así. Un hijo que crece en un hogar donde la figura paterna no toma la posición de hombre, crece mal. Un hogar donde la mujer, la niña, la hija no ve al papá como un hombre recto, como un hombre íntegro, saldrá de su casa y buscará un patán. Pero cuando conozca que el hombre que tiene al frente es un hombre de Dios, su papá es un hombre de Dios, y la felicidad que le genera a su hija, a su esposa, a su madre, entonces ella dirá, caramba, ¿qué va a decir una muchacha? No va a decir, me voy con el primer patán, o azul, rubio, alto, 1.90, así sea gordillo, orejón, narizón, pero es un hombre de Dios. Esa mujer mirará dentro del corazón y dirá, ese es un hombre de Dios, ese es un hombre que vale la pena. No nos quejemos, hombres, no nos quejemos del yerno que tenemos. ¿Sabe por qué no podemos quejarnos del yerno que tenemos? Porque si escogieron ese yerno es porque nosotros no les dimos una impresión de un verdadero hombre. Mujeres, no se quejen tampoco de la nuera. ¿Por qué? Porque si el hombre, el niño, mira la conducta de la mamá y mira que es una mujer que sirve a su esposo, ¿qué va a esperar de su esposa? Que lo sirva también. Si no sabe cocinar, no sabe lavar, aunque hay lavadoras ahora, pero no sabe, se le quema el agua, dijo el hermano, se pone a hervir el agua y se le consume. ¿Cómo va a decir un muchacho de Dios? Va a decir, con esta me voy a casar. Un muchacho de Dios nunca va a buscar algo solo por la vista, va a buscar el corazón. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender que como hombres debemos de guiar a los nuestros hacia Dios. Y si guiamos hacia Dios a los nuestros, ¿qué va a pasar en el camino? La persona, con mi esposa, nosotros por ejemplo oramos hasta por el yerno que voy a tener, aunque mi hija solo tenga 6 años y mi hijo solo tenga 5, y por la nuera. ¿Por qué? Ahora no solo pedimos por ellos, sino por los suegros que van a tener, que sean gente entregada a Dios, gente que no se meta en su vida, sino que en vez de meterse, que se meta para cosas buenas, para bendecirlos. Oramos por eso nosotros. Debemos orar, y si oramos suficiente. Le enseñamos a nuestros hijos e hijas el camino correcto que es servir a Dios. Instruye a tu hijo en el camino, en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasó? No se apartará de él. Me contaba la hermana Lilian con una manera muy jocosa la otra vez, que dice que ellos tienen una costumbre, con el permiso de mi hermano. Dice que el queso es, ¿verdad? Ya les digo, ¿verdad? Por si invitan a los hermanos, ¿verdad? Que cuiden no darles la orilla. Porque dice que ellos lo acostumbraron que el queso solo lo de en medio. La orilla no, porque la orilla es la que pega en el costal. Por eso era. Se podía ensuciar, no sé. En el cincho, ok. Entonces, ¿qué hacían? Dice que para no ser groseros, dije que sigilosamente agarraban el plato y empezaban a hablar y lo cortaban, ¿va? Lo iban a cortar y usted no se daba cuenta. Diga, papi.
y usted no se daba cuenta, dice. Pero ¿qué pasaba? Así lo formaron, ¿o no? Y así crecieron, ¿verdad? Hasta viejos. No, tan jóvenes todavía, ¿va? Pero dice la Biblia que aun cuando fueren viejos, no se apartará de ese camino. Moldee usted a su hijo, moldeemos a nuestros hijos en el camino del Señor, pero estemos pendientes de ellos. No digamos, es que yo te llevo a escuela dominical, es que vos vas con nosotros a la iglesia. Eso no es suficiente. ¿Quién le ha dicho a usted que no es suficiente? ¿Sabe usted el impacto que tiene el mundo sobre la juventud, sobre la infancia? Todo lo que le mete pornografía, le mete adulterio, lujuria, fornicación, le mete un montón de patrañas. ¿Y usted cree que con 1 hora ir a la iglesia solamente 2 veces, 2 horas, 3 horas a la semana, usted cree que con eso es suficiente? Es cierto que la palabra es suficiente, pero nosotros tenemos que estar encima de nuestros hijos, enseñándoles estas palabras, repitiéndoles en la casa, repitiéndole, oye, Dios es santo, hijo. Tenemos que rendirnos ante un Dios digno, tenemos que alabarle porque es un Dios perfecto y misericordioso, tardo para la ira, hijo. Pero ¿sabes qué? También se enoja, Él es fuego consumidor. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Dios. Por eso nosotros han visto que hemos estudiado de los atributos de Dios y seguimos hablando, hemos hablado de muchas cosas. ¿Para qué creen que enseñamos esto? No es para que nos vengamos y seamos como el asadón. Para mí, si sobró algo, para yo también. Tenemos que darle también a nuestros hijos. La idea es que usted lo que aprenda en su congregación lo lleve a sus hijos y le enseñe que hemos hablado de la paciencia de Dios, de la soberanía de Dios, y entienda desde pequeño que Dios es el alfa y es el omega. Amén. Ok. Miren lo que dice Éxodo 10. Éxodo 10:2. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Yo le decía a una hermana ayer, yo veo que sus hijos aman mucho a sus abuelos. Se los han ganado, dice. Se los han ganado. Yo los miraba, qué cariño, qué amor. Y digo yo, caramba, es cierto, se los han ganado. Pero a ellos también hay que enseñarles. No es una labor solamente. El hombre bíblico no es solamente el niño, ni el joven, ni el adulto, ni el señor ya muy adulto mayor. Todos los hombres somos llamados a ser hombres bíblicos. Amén. Un día posteaba en este mensaje que yo lo escribí y decía: si tan solo pudiera enseñar una cosa a los míos, a mis hijos, a mi familia, si solo una cosa, ¿qué le enseñaría a usted, Miguel Ángel, a sus hijos? Solo una cosa pudiera enseñar. Si yo le dijera, Miguel Ángel, te voy a dar la oportunidad que le enseñes una sola cosa a tus hijos, ¿qué le enseñaría a usted? Bíblicamente le enseñé que el temor a Dios es el principio de la divinidad. El temor a Dios. Eso es lo que un hombre bíblico tiene que aspirar a enseñarle a sus hijos. El fin de todo el discurso es este, dijo Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Ok, para ir terminando. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y los moldeamos, como hombres bíblicos damos el primer paso para cambiar a nuestra familia. ¿Han visto ustedes que normalmente la primera persona que llega a la iglesia es la mujer? Por lo general, hay iglesias que no, ¿verdad? Nosotros venimos de una iglesia donde por lo general eran los hombres los que llegaban. Pero no siempre es así, normalmente es la mujer la que llega. Ahora bien, cuando es el hombre bíblico debe dar el primer paso para cambiar a su familia. Entonces, ¿a quién se le exige más? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Dios a quién le exige más? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Seguros? Mire, el hombre bíblico dará cuenta de los suyos en el día del juicio. Este es el punto final. Y quiero que vayamos a Génesis 3, 9 al 13. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13.
el hombre bíblico dará cuenta de los suyos en el día del juicio. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Capítulo 3, del versículo 9 al 13. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Esto fue después de que pecaron, ¿va? Después de que comieron el árbol del conocimiento. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tenía razón, papá, estaba asustado. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué dijo el hombre, Carlos? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y me forzó. Y me dijo: Adán, come. ¿Y qué le dijo? Y yo comí. Renco, cojo, le empuja. Siempre obediente con la mujer. Sí, mi amor. Yo comí, dice. Amor. Entonces viene la otra parte. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, típico, la serpiente me engañó. Por eso es que usted ha visto que el hombre siempre echa la culpa a la mujer le echa la culpa al niño, el niño le echa la culpa a la maestra al esposo, y nunca termina, y todo el mundo tiene la culpa menos uno. Es que hay un proverbio que hay una reflexión que dice que desde que existen los pretextos nadie quiere ser culpable. Y dice otro que entre más larga es la excusa, más grande es la mentira. Es que miren, yo sé que mañana, hoy en la tarde o mañana habrá un montón de excusas. Porque algunas personas dijeron que iban a venir y otras que iban a estar. No, y van a decir que no pudieron. Cuando mejor que digan no pude, ya. No digan más, porque si es cierto, bien, y no, pues está bien. Pero a veces que nosotros venimos, es que mira, que venía caminando, y yo que venía caminando, me encontré a un amigo que no miraba hace 4 años y lo miré. Y resulta que andaba con una exnovia mía, y vieras el problema que se me armó, y por eso no vine a la iglesia. Y tal vez estaba en el cuarto mirando el partido del Barcelona. ¿Verdad? Miren, pero quiero hacer hincapié en esto. ¿A quién le preguntó Dios primero? Dice el versículo 9. Y Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Ahora, ¿sabía Dios o no sabía Dios que había dado la serpiente primero de comer a Eva? Sí, sabía. Pero no llamó a Eva, ni a la serpiente, va. No fue y le dijo a la serpiente: porque le diste de comer. A Satanás no fue, no, ¿verdad? ¿Fue a quién? Al hombre. Y quiero que vayamos ahí en el mismo el libro de Génesis, pero en el capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ahora le quiero preguntar a usted como hombre bíblico: ¿lo puso usted o no lo puso a cargo de sus hijos? Amén. 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 ¿Lo puso o no lo puso usted a cargo de su esposa? Amén. Las mujeres solo se ríen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Delante de Dios, cuando lleguemos y estemos delante de su presencia, los que somos salvos, amén. Amén. No es que vamos a perder la salvación, pero los galardones que íbamos a alcanzar a causa de ser buenos administradores de nuestra familia, ya no los vamos a tener. Le voy a poner este ejemplo. Si Dios, ¿qué le dijo? Y discúlpeme que los tome de ejemplo, pero es que ustedes tienen tanto que compartir. ¿Qué le dijo a usted? Su hijo es un hijo de promesa. Amén. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué ministerio tiene su hijo? El profeta. Profeta. Entonces, le dijo que le ha puesto a qué?
a cuidar, ¿va? A cuidar a su hijo, a su profeta. Un día recuerdo por el 2008, recuerdo yo, un día Dios me daba una palabra a mí, todavía andaba un poco medio, no andábamos bien porque no estábamos cerca de Dios realmente, ¿verdad? Pero Dios siempre ha tenido misericordia, nos ha enviado palabras. Y recuerdo que un día dijo, tus hijos, decía él, decía Dios hablando, tus hijos, tú los anduviste en tus lomos. En aquel tiempo no sabía qué era eso, pero es una expresión hebrea. Tú los anduviste sobre tus lomos, pero yo haré de ti. Y eso fue lo que me gustó, porque no dijo, tú vas a ser, no, yo haré de ti el padre que tus hijos necesitan. Y esa ha sido mi oración. Ha sido la oración suya ser el esposo que su esposa necesita. Ha sido su oración ser el padre que sus hijos necesitan. Hombres, ¿han orado por eso? Han orado por hacer los hombres que sus esposas necesitan. Y ojo, no es el hombre que su esposa quiere. No es el hombre que su esposa quiere. Es el hombre que su esposa necesita. Porque su esposa puede querer un hombre que ponga muñeco a los que estamos un poco pasados de peso. Muñeco, y que de repente por arte de magia se nos vuelvan azules los ojos, como vamos rubios, altos y fornidos, ya no podemos. De repente que seamos, que les demos todo lo que ellos quieren, que ellas quieran. Ellas pueden querer muchas cosas, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe usted que Dios normalmente no junta dos iguales? No junta una persona enojada, un hombre enojado de carácter fuerte, con otra mujer fuerte de carácter difícil. ¿Por qué? Va a haber un problema grave. Alguien normalmente es más paciente que otro, ¿verdad? ¿Sabe cómo echa de ver usted eso? Hágase cuenta. En una discusión normal, ¿verdad? Como decir, no fuiste a pagar el cable o no fuiste a pagar la luz y mira que ya la van a cortar. ¿Quién se enoja más? ¿Quién pierde los estribos más? ¿El hombre o la mujer? En el caso, el hombre. Ahí escuché un siervo por allá que dijo que la mujer, ¿va? Pero a veces que es el hombre. A veces. Ahora, cuando es el hombre, quiere decir que Dios tiene que trabajar en el hombre, ¿qué? La paciencia, ¿verdad? Añade a tu fe virtud, dice la palabra. Pero cuando es la mujer también, ¿verdad? Que la mujer es la que pierde los estribos a veces. Y se levanta y ruge, ¿verdad? Y todo. El hombre tiene que ser el paciente, porque si el hombre y la mujer Es un pleito de espíritu. Nadie resuelve nada. Nadie. Entonces, Dios tiene que moldearnos a nosotros a tal manera que entendamos primero que como hombres nosotros daremos cuenta de nuestra familia. ¿Sabe usted que cuando yo estudiaba esto y me ponía a pensar, yo decía, bueno, voy mal en algunas áreas, porque me falta, digo yo, me falta orar más por mi esposa, orar más por mis hijos, estar pendiente de enseñarles, así como nos preocupamos porque vayan al kinder a nuestros hijos, que aprendan también la profundidad de la palabra. ¿Sí? Miren, yo tengo el privilegio, ¿verdad?, de que mis hijos viven pues en mi casa y trabajamos en nuestro hogar y tenemos alcance a estar con ellos todo el tiempo. El hermano Luis, por ejemplo, viene una vez o dos veces por semana y tiene que pasar mucho tiempo lejos de ellos, tiene que venir y tiene que tener un tiempo efectivo de calidad con sus hijos. No debe de ser fácil, porque no solo tiene que cuidar de sus hijos, tiene que cuidar de su señora, ¿verdad? Nosotros tenemos la oportunidad, pero y aquellos que no, es difícil. Ahora, a mujeres, consejo a las mujeres, cuando estemos enseñándole a nuestros hijos o a ustedes mismas, por favor, acepten la corrección.